¿Qué está pasando con XRP hoy? Y no solo XRP, sino esto que está sucediendo ahora mismo en Wall Street. Lo primero y lo más inmediato que está sucediendo ahora, es decir, que mientras estaba preparando todo el vídeo y recopilando toda la información, he visto que esto es lo más inmediato y lo más relevante, y es que China va a imponer un 34% de esos aranceles recíprocos en las importaciones de Estados Unidos. Os lo voy a poner en español. Aquí está, en la guerra comercial contra lo que está sucediendo ahora mismo con Trump. Hong Kong, China dijo este viernes, lo acaba de decir hoy, que impondrá aranceles recíprocos del 34% a todas las importaciones de Estados Unidos a partir del 10 de abril. Ya sabéis, y si no os lo comento, que las de Trump se van a hacer efectivas a partir de este sábado, es decir, a partir de mañana, según dicen aquí, cumpliendo la promesa de contraatacar después de que el presidente estadounidense Donald Trump intensificara la guerra comercial global. Lo que estamos viendo, y lo comentamos en el grupo de Telegram, así que os recuerdo que lo tenéis tanto en la descripción como en el comentario fijado, el canal de Telegram donde vamos comentando este tipo de noticias. Esto es bastante relevante, todo lo que está sucediendo a nivel global. Estamos viendo movimientos sin precedentes, no solo por parte de Trump hacia el resto del mundo, sino dentro de las políticas de los propios países. Partidos políticos totalmente contrarios se están uniendo para buscar políticas para contrarrestar estos aranceles. Hoy, por ejemplo, veía un anuncio muy interesante por parte de la comunidad de agricultores que se dedican exclusivamente aquí en España al aceite de oliva, que dicen que por su parte da igual lo que suceda con estos aranceles. Estados Unidos necesita en un porcentaje muy alto, y hablamos de más del 90% de la producción española de aceite de oliva. Esto es un dato interesante, y que a pesar de esas tasas que está imponiendo a los productos externos que se importen a Estados Unidos, al final el mayor perjudicado va a ser el estadounidense. Y como digo en todos los vídeos, no se va a perjudicar ni Trump ni el representante de tu país. El equipo de Trump en teoría ha estudiado muy bien estos aranceles y se han impuesto en base a unas reglas súper complejas, que realmente no ha sido así, y muchos economistas lo desmantelaron pocos minutos después de ese anuncio de los aranceles. Y estamos viendo también esta contrarrespuesta de parte de otros países que quizás no están dándose el tiempo para analizar si realmente es lo que su país necesita, sino simplemente una respuesta rápida a este ataque por parte de Donald Trump. Estas son, por ejemplo, algunas de esas tarifas, de esos aranceles. Si visteis las imágenes, con una lista inmensa de más de 60 países, vemos como China es uno de los principales perjudicados con ese 34%, la Unión Europea con un 20%, Vietnam 46%, Taiwán 32%. Podemos decir que dentro de todos esos países no han hecho distinción en si es un país pobre, si es un país que está en guerra, si es un país en el que ni siquiera habitan personas, que eso es bastante relevante. Y lo vemos en noticias como estas. Nadie está a salvo. Trump impone aranceles a islas de la Antártida habitadas por pingüino y a países en guerra y en crisis. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Evidentemente, en el plan complejo, volvemos a remarcar, de Trump sí, pero históricamente, y lo vamos a ver ahora en un tuit que me ha parecido muy interesante y que quiero compartir con vosotros, se ha demostrado que esto no tiene mucho sentido o no va a tener la repercusión que requiere él. Luego también se está especulando con el hecho de que pueda volver a ser reelegido, reelegirse a sí mismo en unas próximas no elecciones para seguir alargando esa candidatura después de los 4 años, lo cual sería brutal, y tendríamos que ver la respuesta del pueblo americano después de ver la evolución de todas esas medidas que, como decíamos en vídeos anteriores, no lleva ni 4 meses en el poder y está generando un revuelo a nivel mundial increíble. El tuit es este, todo el crédito para Gonzalo Cañete, que es un economista, macroeconomista de la bolsa y derivados financieros. Me ha parecido muy interesante y explica muy bien, además en español, el plan de Trump detrás de todo esto. Parece un trabalenguas. La estrategia de Trump explicada, agárrate a la silla. Desde 1968, Estados Unidos ha tenido un déficit comercial con el mundo. Es el mayor consumidor del planeta y emite constantemente dólares al extranjero, ya que todo lo que compra lo hace en su propia moneda. Esto sí es cierto, ya sabéis que el dólar es la moneda más extendida a nivel global, y vamos a ver cuál es el plan detrás de todo esto que está surgiendo. Este mundo dolarizado le ha dado a Estados Unidos una ventaja única que ninguna otra nación tiene, efectivamente.
Mientras el dólar se mantenga barato, su economía puede mantener precios competitivos a nivel global. Y lo veíamos como estas últimas semanas, con todo ese movimiento y ajetreo que estaba generando, el dólar se estaba devaluando bastante, en contrarrelación con otras muchas monedas. Pero un dólar caro, ojito, significaría que Estados Unidos no puede competir con economías emergentes como China, lo que acabaría con su industria y dispararía el desempleo. De todas formas, ya están saliendo datos estadísticos de lo que ha pasado esta última semana y lo que va a generar a partir de las próximas estos aranceles, y es que en Estados Unidos van a perder su trabajo más de 300.000 personas. Que vale, si comparamos el tamaño y la dimensión del país quizás no parezca mucho, pero es que 300.000 personas, o que más de 300.000 personas pierdan su empleo por esto, es bastante heavy. Y no solo va a pasar en Estados Unidos, habrá empresas de estas que se están viendo afectadas por los aranceles, que no van a poder seguir manteniendo su plantilla porque tienen que subir el precio para poder seguir manteniendo este profit, porque no van a poder hacerse cargo de estos impuestos que van a tener que pagar ellos a partir de ahora a Estados Unidos. Evidentemente el que va a tener que pagar va a ser el empresario americano, con ese porcentaje que ha impuesto Trump a todos los productos importados. Aunque haya empresas, por ejemplo como Mercedes, que ha dicho que va a intentar empezar su cadena de producción en Estados Unidos, no todas las empresas pueden físicamente trasladarse a Estados Unidos y llevarse a toda su plantilla allí. Entonces esto va a generar un descontrol, y está generando mucho descontrol. Pero como decíamos en el vídeo anterior, las medidas que se van a llevar a cabo, que se están llevando a cabo, no vamos a ver el resultado o realmente cómo afecta a la economía global. No vamos a ver el efecto real o eso que quiere conseguir Trump, si llega a darse, hasta dentro de mucho tiempo. Es por eso que Estados Unidos tiene un interés vital en mantener un dólar débil, incluso si eso implica déficits comerciales perpetuosos. Es la única forma de preservar su posición dominante en la economía mundial. Lo que se está hablando hoy también en las noticias, y ya es tipo broma si nos podemos reír de esto, es que lo que está sucediendo es que están bajando los mercados. Entonces la gente dice, a ver, a nosotros nos prometió a la hora de postularse como presidente que iban a bajar los impuestos, y ahora resulta que los impuestos suben y lo que va a bajar realmente es la bolsa. ¿Quién se va a beneficiar de esto? Pues como siempre, los ricos, y el pobre pues seguirá siendo cada vez más pobre. Esté Trump o no esté Trump, va a seguir siendo así durante mucho tiempo. Seguimos con el hilo. En 2014, Estados Unidos comienza a mostrar señales de recuperación económica tras la crisis de 2008, que eso, chicos, creo que nos afectó a todos. La Reserva Federal anunció el fin del estímulo monetario, iniciando un ajuste en sus balances. La inyección de dólares se detuvo y el balance permaneció estático, incluso comenzando a reducirse a partir de 2019. Esto hizo que la inversión en activos estadounidenses, especialmente los bonos del tesoro, que tanto se está hablando la última semana, se convirtiera en una forma segura de preservar el capital y una inversión atractiva. Veíamos como muchos inversionistas, antes de la noticia de los aranceles, empezaban a salir de mercados como el mercado cripto para entrar tanto como al del oro, al petróleo y los bonos del tesoro. Con la llegada del COVID, esto hace un repaso básicamente a lo largo de la historia. Podemos ver que a largo plazo esto podría significar la desaparición de la capacidad industrial de Estados Unidos y un aumento inevitable del desempleo, que ya lo estamos viendo ahora y no necesitamos ese medio a largo plazo para ver este efecto. La solución parece ser seguir imprimiendo billetes para mantener la balanza comercial de Estados Unidos a flote. Pero el problema es que con el ascenso de China, los activos estadounidenses como los bonos dejarán de ser tan atractivos. Con un dólar debilitándose, los retornos de capital serán cada vez menores. La estrategia que necesita Estados Unidos es mucho más compleja. Lo que funcionó en los años 70 ya no es efectivo ahora, ya que un gigante estratégico como China tiene grandes planes para la economía mundial. Ya no es suficiente simplemente imprimir más dólares, tendrá que desarrollar una estrategia más sofisticada para mantener su posición dominante ante el desafío de potencias emergentes como China. Algo que decía en el grupo de Telegram hace un par de días es que es interesante ver cómo ahora países como China, Japón y Corea del Sur se unen para intentar luchar o lidiar contra estas decisiones, estos aranceles que están poniendo en jaque a todo el mundo. Así que por un lado vemos cómo Trump está intentando
distanciarse y alejarse, separar a Estados Unidos de todo el mundo para que sea una potencia totalmente independiente económicamente, pero lo que está haciendo en contraposición es que grandes potencias mundiales que hasta ahora estaban no al margen, pero que sí que estaban separadas, empiecen a unificarse y empiecen a buscar soluciones para contrarrestar esto. Puede ser que a la larga veamos como algo de lo que está intentando promover Trump llega a buen puerto, pues puede que sí, pero por lo pronto también estamos viendo cómo le está saliendo mal la jugada en cuanto a la respuesta por parte del resto del mundo. Al fin y al cabo, la independencia total de servicios y de productos no la van a poder conseguir. Hay servicios y productos que van a tener que seguir necesitando por parte de Europa, de China y de muchos otros países. Están ahogando a países, como os digo, no por el tema de los pingüinos, que eso al final se queda en una anécdota, sino a países que están en guerra, que lo último que necesitan es esos aranceles y esos impuestos extra, porque si allí la gente ya es pobre, lo van a ser todavía aún más, lo cual personalmente es desgarrador porque dista mucho de ese discurso que daba al inicio de su candidatura de que iba a ser la única persona en el mundo capaz de frenar a Putin y de evitar ese conflicto con Ucrania, y lo que estamos viendo es totalmente diferente y se está convirtiendo, de verdad, la realidad supera la ficción totalmente y parece que estemos viviendo en un capítulo constante de Los Simpson. Es totalmente absurdo y poco serio. Continuamos. El plan de Trump es ambicioso y complejo: aprovechar las cartas que le quedan a la economía estadounidense, que sería el control del sector financiero mundial y las armas. Paso 1. Amenazar al mundo con aranceles que harán caer las ventas en Estados Unidos, el que es el mayor consumidor. Esto producirá una contracción en la oferta de otros países, arrastrándolos a una recesión. Paso 2. Sugerir al mundo que las bases militares de Estados Unidos en otros países son muy costosas y que deben pagar por esa protección. Estados Unidos acumula un déficit monstruoso por las campañas bélicas de las últimas guerras y quieren que el resto de países también paguen factura. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, en casos como España, que Estados Unidos está imponiendo que haya un gasto en defensa, creo que es un 2 o 3% más del que ya hay en relación a la Unión Europea. Es decir, que sigue presionando, que no penséis que esto es solo salgo ahí con unos aranceles que voy a imponer a partir de ahora a todos los productos, sino que de verdad está generando una guerra económica incluso bajo cuerdas, y está presionando a muchos países para que hagan prácticamente lo que él quiere. Paso 3. Poner al mundo en shock ante la inminente recesión global por los aranceles y agitar el miedo a un enemigo externo que les atacará sin la protección de Estados Unidos. Esto no sé hasta qué punto es sano, porque al fin y al cabo lo que está dejando en tela de juicio, es que la defensa del resto de países no vale absolutamente nada y que la única que vale es Estados Unidos. Que ante un conflicto bélico el único país que va a poder protegerte es Estados Unidos, y que si no haces lo que te está pidiendo, pues te quedas totalmente expuesto a este enemigo, que evidentemente pues aquí está el protagonista. La OTAN se funda en el 49 bajo la amenaza de una invasión soviética, y parece que hoy la amenaza rusa podría funcionar de nuevo. Pero lo que estamos viendo por parte de Putin es que muchas declaraciones, que luego evidentemente puede pasar totalmente lo opuesto, es que no tiene ningún interés en atacar a ningún país de la OTAN ni a ningún país de la Unión Europea, ni no tiene interés ahora mismo en ningún otro país que no sea Ucrania. Pero lo que sí que se está especulando es que si le dan vía libre para lo que él quiere, pues nadie te asegura que de aquí a 3-4 años decida que en vez de Ucrania quiere un trocito de Italia, por ejemplo, porque X decisión, y que vaya por otro país sin ningún tipo de pudor. Paso 4. Sugerir al mundo que todo esto podría solucionarse. Ojo, los países evitarían la recesión global y se mantendrían bajo la protección de Estados Unidos, lo que os estaba comentando. Es un intento de posicionar a Estados Unidos como la única solución y el proveedor indispensable de seguridad y estabilidad a nivel mundial. Paso 5. Ofrecer las condiciones a otros países, aumentar fuertemente su contribución a la OTAN, controlada al 80% por Estados Unidos, o exigir menores intereses a la deuda estadounidense. Obligarles también a comprar deuda de Estados Unidos en moneda nacional, no en dólares, disminuyendo la presión de demanda de estos mismos, posiblemente alarmados por los últimos movimientos de China en la renta fija. Paso 6. Mientras se negocian estas condiciones, los flujos de inversión se dirigen a Estados Unidos para evitar los aranceles. Compañías como Mercedes, que era lo que os decía al principio del vídeo, anuncian que van a producir desde Estados Unidos, disparando la inversión extranjera.
Los aranceles se estiman en 700.000 millones anuales, reduciendo el déficit y permitiendo recortes de impuestos. Esto hace más atractiva a la economía estadounidense, ofreciendo a países como Canadá o Groenlandia unirse a esta nueva época dorada. Bueno, pero ya sabemos que con el tema de Groenlandia, y lo ha dicho por activa y por pasiva no solo él sino su vicepresidente, que si Groenlandia no atiende a razones y no hace lo que le están diciendo, pues van a tener que recurrir, que ojalá no, al poder militar. Pero vamos, que o haces lo que yo quiero o prepárate porque voy a ir con todo. Lo cual no es muy diferente de lo que proponía Putin con Ucrania, ¿verdad? O sea, el discurso yo creo que es bastante hipócrita, pero bueno, en general yo creo que pocos políticos hay que no lo sean. Esto, chicos, es el gráfico semanal. O sea, el semanal es una burrada porque estamos hablando de esta vela a esta un 11%. Un 11%. Es decir, lo que prácticamente... Esto sería, sí, un 10. Lo que prácticamente le ha llevado al SP500 3, 4, 5, 6 semanas o 7 semanas, en una semana se ha ido totalmente al garete. Bueno, una semana, vamos a poner también desde la semana anterior, vamos a valorar también la semana antes de estas declaraciones, un 12,4%. Hoy estaba viendo declaraciones de gente allí en Wall Street y había opiniones de todo tipo, pero era curioso porque los que ven que a largo plazo puede ser positivo no dejan de decir que actualmente está siendo una locura. Evidentemente, y como os digo, esto depende de la mentalidad con la que te lo tomes. Puedes ver esto como un caos absoluto, pero hay mucha gente que esto lo ve como una oportunidad increíble para volver a entrar aquí en el SP500, y no solo en él, sino en el resto de activos en el que estés prácticamente operando. Esto es una locura. Vemos como realmente, y lo decía en el vídeo anterior, digo, los mercados van a caer. Había gente en los comentarios, me pareció súper interesante. Primero, que la gente no se ve los vídeos hasta el final, y eso lo entiendo y nos pasa a todos, pero esto no es algo que vayamos a ver de hoy para mañana, ni siquiera en el plazo de una semana. Vamos a ver cómo las empresas se adaptan su propia economía y sus políticas para poder lidiar con estos impuestos que, como os digo, no van a afectar a Trump. Este impuesto te va a afectar a ti, me va a afectar a mí. A la hora de ir a comprar, pues depende de dónde venga el producto, mi marca va a tener que pagar ese extra, ese porcentaje extra. ¿Y cómo lo va a conseguir? ¿Cómo va a conseguir el dinero? Pues subiéndome el precio a mí, pero yo no voy a cobrar más. Entonces vamos a entrar en la dinámica de la pescadilla que se muerde la cola, y la economía, si lo que quieres es reactivarla, pues va a tardar. Me alarma, sobre todo para gente, ya os digo, eso es cuestión de mentalidad, para gente que se limita solo a una cosa y no ve más allá. Yo respeto totalmente al que se quede tranquilo con su trabajo y con eso le sirva y le vaya bien, pero estamos entrando en una dinámica económica a nivel mundial en la que, como solo te quedes con lo que ganes de tu trabajo de 8 o 9 horas, estás totalmente vendido. No hay un futuro, no te pueden asegurar un futuro viendo cómo llega alguien al poder y chasqueando los dedos hace así con toda la economía a nivel mundial. Entonces creo que es interesante y es muy importante, sobre todo, la economía y la educación sobre la economía, por lo menos básica. Yo os digo que yo aquí en el canal, y nos vamos a ir a XRP, nunca intento abrumaros con análisis técnicos súper locos, que realmente son los que me gustan a mí, y en eso soy muy friki, pero lo que quiero es que este vídeo llegue a el mayor número de personas y que se entienda todo de una manera sencilla, y que no pienses que te estoy aquí vendiendo humo, porque al final realmente yo aquí no os vendo absolutamente nada, y me parece interesante que entre todos podamos ejercer este diálogo, que agradezco muchísimo de verdad cuando, como en el vídeo anterior, os tomáis el tiempo de comentar y de escribir un comentario. Os lo agradezco mucho. Estoy viendo la manera de poder incentivar este tipo de comunicación quizás por Telegram, pero ya sabéis que ahora mismo en el grupo lo que queremos es mantener esas noticias de manera limpia y sencilla en un mismo canal. Pero os agradezco de verdad que deis vuestra opinión, lo que estáis haciendo, cómo estáis planteando vuestras inversiones, si lo estáis haciendo, si no, que lo dejéis en comentarios, porque a mí me sirve muchísimo y lo podemos comentar en próximos vídeos. En el caso de XRP, ya sabéis, nos vamos a temporalidades amplias para ver muy bien esa big picture de lo que está pasando. Puede que estemos entrando en un momento no muy negativo para XRP. También estuve leyendo un artículo hoy, lo que pasa que no quiero avasallaros con tanto texto, en el que hablaban de que las carteras por parte de usuarios, es decir,
que hay una gran cantidad de usuarios minoristas y no tanto de grandes empresas que están entrando a XRP a lo largo de esos últimos meses, prácticamente un 500% en contraposición al 10% de Bitcoin. Es decir, hay mucha gente, mucho usuario minorista que está entrando a XRP. Por lo tanto, eso también puede significar que para la mentalidad del inversionista de esas grandes empresas, pues sea un motivo para salir. Por lo pronto estábamos en un punto, ya lo decíamos el otro día, de indecisión bastante grande. Perdimos momentáneamente este suelo de los $2, pero parece que estamos en un punto, a ver si recuperamos, aquí está el RSI, estamos por debajo de 50, puede que veamos esa subida. Vemos también que esta media de 200, que ya lo veíamos, fijaros aquí, no aquí, sino un poquito antes, todavía la media estaba por debajo del dólar. Hemos subido más esta media, ya sabéis que naturalmente y de forma histórica el precio va a ir encontrándose con ella. En el de 4 horas lo vemos mucho más claro, estamos por debajo. Esto ya os lo decía en un vídeo anterior y eso son cosas básicas. En el momento en el que el precio, y sobre todo en temporalidades más amplias, que te dan una perspectiva mucho mayor, cuando el precio pierde esa media por debajo, es un punto de short clarísimo. Y como os digo, esto habrá gente que lo vea como el caos y habrá el que piense que esto es una oportunidad. Si estás haciendo trading, si estás haciendo swing o estás haciendo scalping, pues son puntos de entrada bastante interesantes para tomar ganancias. Lo que hemos estado viendo después de esta noticia de los aranceles es que el precio de XRP ha seguido lateralizando, pero ojito, dentro de, y ya lo veis, cosas muy básicas, ese suelo en los $2 y esta línea que habíamos establecido también de soporte desde, aquí está, desde noviembre, perdón, de 2024, que lo vemos mejor, aquí está, en el diario, era una línea de soporte que perdimos la otra semana. Se está manteniendo todavía dentro de este rango que también establecimos aquí, por eso hablábamos de que todavía no teníamos por qué irnos absolutamente a esta zona de aquí del dólar 15, sino que podíamos llegar a testear esta zona baja de este rango. Pero evidentemente si llegamos a perder con fuerza, no esta mecha de aquí, sino si perdíamos con fuerza los $2, aquí no tendríamos ningún soporte y no iríamos directamente a esta zona de aquí, o incluso esta que es la que más probabilidad tenía en base al análisis del hombro cabeza hombro. Si nos mantenemos en ese escenario alcista o positivo, porque la gente no se sale, no vende XRP, y es lo que estamos viendo después de las noticias, que para mí esto lo que significa es que el usuario, el que cree de verdad en el proyecto o que simplemente está especulando, ya no se deja llevar tanto por las noticias. En el momento en el que Trump abre la boca, yo creo que pierde mucho la credibilidad y lo estamos viendo estos días, y la respuesta del mercado. Pero en donde sí 100% iba a tener una implicación y no positiva, iba a ser en el SP500, iba a ser en las grandes empresas que forman parte de él, y lo estamos viendo con esta vela que asusta. El RSI está muy por debajo, vamos a ver en el diario, con estos gap down y gap down aquí en la apertura de los mercados, lo cual no voy a decir que sea terrorífico, porque ya os digo que es cuestión de planteamiento y de mentalidad, pero la respuesta que estamos teniendo por parte de los inversionistas en Wall Street, había de todo, pero incluso el más positivo era consciente de que a corto plazo la respuesta y las consecuencias no iban a ser lo positivas que a todos nos gustaría. Sé que ha sido un vídeo denso, pero tenía que comentar todas esas noticias y lo más importante de lo que está sucediendo. Hay mucho más de lo que hablaremos en los próximos vídeos. Os veo dentro del canal de Telegram y ya sabéis que aquí no damos consejos de inversión, pero sí que aconsejamos siempre operar con cabeza. Nos vemos en el próximo vídeo y en Telegram. Chao.